Gracias damos a nuestro buen Dios por este tiempo que podemos llegar nuevamente a los diferentes hogares para llevar la palabra de nuestro Dios, basándonos en el Catecismo de Heidelberg. En esta ocasión hemos de pensar en la pregunta número 39 que dice: ¿es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? La respuesta es sí, porque este género de muerte me garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición sentenciada sobre mí, por cuanto la muerte de cruz era maldita de Dios. Dentro de los padecimientos de Cristo está su muerte en la cruz, siendo esta la manera más horrenda de morir en su tiempo. Y es precisamente nuestro tema de hoy, la cual nos lleva a verla, es decir, esta muerte, como la sentencia de muerte más atroz que un humano en su época pudo haber tenido, y también como el símbolo de victoria en la que fueron clavados nuestros pecados y fue expiada nuestra culpa. Pensemos pues y aprendamos en esta ocasión acerca de la muerte de Cristo Jesús en una cruz y no de otra manera. Es tan ligero decir que Jesús murió, pero ¿qué importancia tiene que Él haya muerto? Mucha gente muere a diario. ¿Cuál es entonces la importancia de la muerte de Jesús? ¿Acaso es la cruz lo que le da importancia y poder a dicho sacrificio? Estas y muchas otras preguntas surgen alrededor del tema del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero vayamos y leamos lo que dice el libro, la carta de Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13, el cual dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En el Antiguo Testamento leemos que en Israel había algo peor que ser ejecutado, y eso era precisamente el ser colgado en un madero. El término para referirse a madero viene del hebreo etz y significa árbol. En los relatos del libro de Josué se habla sobre los reyes que Josué derrotó por la mano de Dios, los cuales eran colgados en árboles después de haberlos matado, pero eran bajados al caer la noche. El árbol puede llegar a ser un signo de maldición cuando se utiliza como lugar para ejecutar una pena de muerte. El que era colgado mancillaba o manchaba la honra de la buena tierra que Dios había dado a su pueblo, pues es una maldición de Dios. El propósito de colgar a alguien en un árbol era para exponer públicamente su vergüenza y su humillación, su derrota completa. El castigo de ser colgado de un árbol y ser expuesto a toda la gente era tan severo que estaba reservado solo para aquellos que estaban malditos por Dios. Jesús no solo murió en nuestro lugar, sino que también tomó nuestro lugar como el maldito de Dios, pues en él recayó toda la ira de Dios por llevar en su cuerpo todas nuestras maldades, siendo colgado en la cruz de la vergüenza y expuesto públicamente a la deshonra.
No se trata meramente de la forma que esta cruz tuviera. Muchos han caído en la necia contienda de querer probar que fue en una cruz o en un madero recto, etcétera. Pero el punto aquí no es la cruz en sí misma o el madero en sí mismo para darle importancia a dicha muerte, sino de lo que está sucediendo en ella, ya que aún los ladrones que están siendo crucificados junto a Jesús están muriendo precisamente de la misma forma que Jesús. No es el lugar o el tipo de pena de muerte lo que le da sentido a la muerte de Jesús, sino quién está siendo humillado por tal muerte. Es precisamente el Hijo eterno de Dios muriendo, dando su vida por nosotros. El tipo de muerte solo nos señala el grado de humillación a la que se sujetó el Hijo eterno de Dios por nuestra causa. Podemos notar en la lectura que tuvimos de Gálatas 3, 10 al 13, que el apóstol Pablo habla de dos maldiciones. La primera es la maldición que nosotros tenemos como humanos por querernos justificar por las obras de la ley y no poder cumplirlas. Es decir, querer vivir creyendo que por portarme bien o más o menos bien, Dios tendrá compasión de mí. Es como los niños que piensan que por levantar sus juguetes una vez ya no necesitan hacerlo todas las veces que juegan. De la misma manera, muchos piensan que por ir a la iglesia o portarme bien una vez o ir a la celebración navideña o leer la Biblia un día al año, ya con eso ya tengo para el resto del año y que no necesito de un verdadero cambio en mi vida. Muchos piensan de esa manera y eso es vivir bajo maldición. De hecho, la maldición es la que acarreamos a nuestras vidas por querer vivir de esa manera en relación a Dios, es decir, de una manera alejada, sin compromisos con Dios. Por lo tanto, muchos en este tiempo de cuarentena, al no tener un acercamiento al templo o estar con los hermanos, ¿cuántos han vuelto atrás? ¿Cuántos han dejado lo que habían aprendido y se han metido nuevamente a su vida pagana, a su vida mundana? ¿Cuántos han vuelto a sus vicios? ¿Por qué? Porque toda su vida solo dependió de una apariencia o de una confusión. Entonces, tenemos que notar este aspecto en nuestra vida, que nosotros mismos acarreamos maldición a nuestra existencia, a nuestra vida, porque, como se está diciendo acá, no hay un verdadero compromiso, porque pensamos que con solo una vez que me esfuerce, con eso ya tengo para toda la vida. Es necesario entonces que nosotros podamos entender que ninguno se justifica para con Dios por la ley, como decía aquí Pablo. Al contrario, dice el texto, que nos condenamos a nosotros mismos, porque la ley condena al culpable y recordemos que todo hombre en la tierra es reo de muerte. Por repetidas ocasiones hemos escuchado decir a las personas que dicen, nunca lo volveré a hacer, o la próxima vez lo haré mejor, pero usualmente siempre terminan en fracaso porque no se puede cumplir, no cumplimos por nuestra propia fuerza. En esta lectura bíblica encontramos un muy conocido texto del profeta Habacuc que dice, el justo por la fe vivirá. No debemos pensar que este texto me está diciendo que yo, como soy justo y no hago daño a nadie, estoy viviendo en la fe de Jesucristo. De ninguna manera. Sino que este texto nos está señalando que el que ha sido declarado justo, ya que no lo éramos, tiene la fuente de su vida solamente en Jesucristo. No habla de una justicia propia,
con la cual me quiero justificar cada día ante Dios haciendo las cosas, sino de la total justicia que se nos ha imputado o transferido de parte de Jesucristo, y por ende de que nuestras injusticias las tomó Jesucristo en su muerte y muerte de cruz. Y es en esta cruz donde Cristo es considerado maldito por nuestra causa, ya que Él quiso ser contado entre los pecadores para que nosotros seamos contados para siempre entre los justos. La segunda maldición que menciona el apóstol Pablo en Gálatas es precisamente a la que Cristo Jesús se sujetó voluntariamente para que fuésemos bendecidos. Así también la maldición en la que el hombre vive por no cumplir la ley de Dios también es voluntaria, ya que el corazón del hombre, su voluntad entera está completamente sujeta al pecado y está inclinada a la maldad. No podemos dejar de pecar, ya que esa es nuestra naturaleza sin Cristo. En cambio, Cristo se sujetó a un estado de maldición voluntariamente por el pecado del hombre. Aunque no era parte de su naturaleza humana, lo hizo por su maravillosa misericordia por nosotros. Gloria a nuestro Dios por ello. El único hombre que se justificó por las obras de la ley, déjenme decirle, que fue Jesús. Él dijo, es necesario que así se cumpla toda justicia. Él vivió en perfecta justicia porque es justo, es santo, pues cumplió todas las exigencias de la ley, y por su obediencia es que somos justificados o declarados inocentes ante el tribunal de Cristo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vemos claramente que era indebido dejar el cuerpo de una persona colgada en un madero o un árbol, pues la persona que moría de esa manera, como ya se mencionó antes, era considerado maldito y por lo tanto acarrearía maldición a la tierra que Jehová había bendecido. Si podemos tomarnos un tiempo de leer todo el capítulo de Deuteronomio 21, nos daremos cuenta que este capítulo comienza con instrucciones cuando se da un caso de homicidio y nadie sabe quién fue el asesino. Entonces se debía hacer expiaciones o eliminar la culpa o pecado a través de alguien. Es decir, de un macho cabrío, de un cordero, para que el sujeto o pueblo considerados culpables quedaran absueltos de toda culpa y ya no quedaran bajo maldición. Cuando una persona o país o gobierno no resuelve un asunto de asesinatos o lo deja pasar injustamente, cae bajo maldición. Recordemos que una persona no necesita forzosamente derramar sangre para ser considerado homicida. La Biblia dice que con ofender a nuestro prójimo nos hacemos homicidas y caemos en maldición si no hay un arrepentimiento verdadero y una reconciliación. Somos considerados asesinos u homicidas. Toda maldición solo puede ser llevada por Cristo Jesús, quien se hizo maldición por nuestros pecados. Solo Él puede sacarnos de la maldición y darnos bendición, pues solo Él murió en la cruz considerada maldita. Solo Cristo pudo cambiar lo que significaba una muerte maldita en un símbolo de victoria. Ahora la cruz simboliza reconciliación, victoria sobre la muerte. Algo para pensar es que el término árbol o madero en el Antiguo Testamento, donde se colgaban a los considerados malditos, viene del hebreo etz, como se mencionó al principio. Esta palabra está compuesta por dos letras hebreas.
la letra Ayin y la letra Tzave, donde Ayin significa ojo o visión, y Tzave viene de Tzadik, que significa justo. Pensando en Cristo, quien fue colgado en un madero, cuya raíz de madero viene de árbol, pensamos entonces que Cristo, al ser crucificado, no solo perdona nuestros pecados, sino que también, como dice Habacuc, nos hace vivir como justos y con una visión de justicia que viene de Cristo. El justo por la fe vivirá. Es un cambio de paradigma o de pensamiento. Es ir en una dirección donde el Espíritu Santo nos da la visión para ir y vivir bajo la voluntad de Dios. Cristo fue crucificado y no podía haber otra muerte con la cual Él pudiera morir, sino con aquella con la que verdaderamente fue humillado hasta lo sumo para ser levantado por sobre todas las cosas como el Rey de Reyes y Señor de señores. Ven a Él. Él te está llamando. Él murió por ti para que tú y yo no seamos considerados malditos ni condenados, sino libres en Cristo para vivir con una visión diferente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Dios sea la gloria eternamente y para siempre. Amén.